Estás en el podcast Rutas Educativas de Fundación Santillana. Soy Nilda Palacios y junto a Sabrina Pardo conversamos sobre educación en América Latina. En Fundación Santillana estamos comprometidos con la educación y en cada episodio dialogamos con distintos especialistas que nos permitirán generar conocimiento, conversación y aprendizajes, tanto desde la teoría como desde la práctica. Este es un podcast para compartir y reflexionar sobre los temas educativos que nos interpelan en Latinoamérica, desde las ideas hasta su aplicación en contextos reales y diversos. Hoy nos encontramos para hablar sobre alfabetización y educación de calidad o calidad educativa con el doctor Fabio Jurado Valencia, que es de la Universidad Nacional de Colombia, que es especialista en literatura y también trabaja en el Instituto de Ciencias de la Educación de la universidad. Su especialidad tiene que ver con literatura y con pedagogía. Y justamente hoy le damos la bienvenida a Fabio para poder conversar sobre estos temas que siempre son vigentes en educación y siempre tenemos como deudas para poder mejorar nuestra educación. Gracias por acompañarnos, Fabio. Muy bien, un abrazo para la audiencia que nos escucha y un reconocimiento a este equipo que lidera el programa por abordar un tema tan oportuno y tan coyuntural hoy en nuestros países, cuál es pues el de la función de la educación y la pedagogía hoy, y dentro de la educación y la pedagogía, lo que compromete a la formación de lectores y de escritores críticos desde el contexto educativo formal y no formal. Gracias, Fabio, gracias por acompañarnos y quiero arrancar haciéndote una pregunta. Nos interesa particularmente conocer y que puedas compartir con la audiencia y el público tus reflexiones sobre la educación de calidad y el espacio que ocupa en ella hoy la alfabetización, pero no solo como aprender a leer, sino en el aprendizaje a lo largo de la vida, un concepto que hoy está tan vigente y en boga. Fabio, ¿cómo hacemos para que la alfabetización impregne todo el contexto de aprendizaje? Bueno, en primer lugar, considero relevante, fundamental, la distinción entre educar para alfabetizar o educar para la constitución de comunidad letrada. Este punto es clave para entender que en nuestros países, podríamos decir, entre el 85 y el 90% de los ciudadanos están alfabetizados, pero paradójicamente la mitad alcanza a participar en lo que llamamos comunidad letrada. Es importante la distinción porque regularmente a los gobiernos les interesan los datos estadísticos sobre índices de alfabetización y subestiman índices relacionados con los alfabetizados que trascienden lo que fue el aprendizaje del sistema convencional de la escritura, inherente a la lectura, en este caso, pues en la lengua castellana o en la lengua portuguesa, para el caso de América Latina, y que diríamos aquellos que trascienden esa educación inicial que implica el dominio del sistema convencional de la escritura, hacia lo que invocamos, lo que buscamos, la formación de ciudadanos que participan en la comunidad letrada. Participar en la comunidad letrada implica eh, participar de manera creativa y crítica, implica la lectura crítica y la escritura asumida de una manera auténtica cada vez que se requiere interactuar con otros, incluso para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. El lector crítico es el que precisamente da sentido a lo que llamamos comunidad letrada. Es el sujeto que manifiesta una necesidad constante por leer. No lee por deber, lee por deseo, lee por pulsión, lee por una necesidad. Y entonces, como lee por deseo
eh, construye interacciones con otros de una manera significativa, de cierto modo activando lo que Vygotsky llamó el desarrollo del pensamiento a nivel superior, es decir, con la capacidad para argumentar y contraargumentar y reconocer al otro como necesario suyo, como interlocutor, así el otro lo controvierta y piense de manera distinta, lo reconoce como necesario en su vida, en la interacción cotidiana. Y esto tiene que ver con la heterodoxia, que es propio de la democracia. Entonces podríamos decir que formar para la comunidad letrada es orientar la educación, sea desde la familia o desde la escuela o desde los distintos microespacios donde nos movemos como sujetos para la construcción de la democracia. Yo creo que esto fue insinuado por Paulo Freire en su momento. Realmente lo que quería Freire en sus reflexiones filosóficas y pedagógicas era en el fondo trascender la mera alfabetización que se ha asociado con saber firmar, saber leer avisos comerciales, saber leer titulares de prensa, sin interrogar lo que los enunciados que circulan en la vida cotidiana manifiestan, expresan, es decir, sin auscultar la estructura profunda de estos enunciados que todos los días estamos leyendo. El sujeto que participa en la comunidad letrada interpreta los intersticios de lo que lee, es decir, trata de recomponer los sentidos solapados en las frases que aparecen en los eslogan comerciales o, como ya dije, en los titulares de prensa. Es un sujeto crítico, analítico, reflexivo, que provoca a otros también para repensar el mundo. Esto diría pues como para iniciar esta conversación. Bien, gracias, gracias Fabio. Esta distinción que estableces me parece fundamental también para pensar, como vos decís, el tema de las políticas educativas, qué es lo que miramos y qué es lo que buscamos. Y pensando un poco a partir de la realidad, de las escuelas, de las instituciones, ¿qué estrategias pensás que son útiles? También conozco de tus investigaciones que has encontrado, ¿cuáles crees que son útiles para desarrollar estos lectores críticos? Sí, muy bien. Entonces, en la pregunta anterior introducían el término calidad. Yo invito siempre a ponerle comillas a la palabra calidad, porque es una palabra ambigua, es una palabra plural, tiene muchos significados y entre esos significados muchos hacen parte de ideologías. Digamos que los gobiernos en sus discursos declarativos que legislan la educación recurren siempre a la palabra calidad, pero nunca explican el sentido, que dan por hecho que todos sabemos qué se entiende por calidad. Y en el fondo requerimos siempre que usemos la palabra calidad, resemantizarla, ponerla en su lugar. Vamos a entender la calidad de la educación, por ejemplo, como hoy, en este siglo que transcurre, la manera como tanto los padres, las madres y los docentes se ponen en el lugar de los niños, las niñas y los jóvenes. Y ponerse en el lugar es tratar de reconstruir sus horizontes de expectativas, sus horizontes existenciales, sus ilusiones. Y desde allí entonces construir posibilidades de interacción para alcanzar los aprendizajes que hoy se requieren, los aprendizajes contextualizados según sean las necesidades de las comunidades. Aquí tenemos un sentido de calidad que reivindicamos. Si la educación, sea de la familia o de la escuela, responde a las necesidades humanas, a las que sentimos hoy todos en este planeta, pues estamos entronizando una perspectiva de calidad de la educación. Es distinto y contrario a cómo las agencias gubernamentales asumen el término cuando lo asocian con resultados
de pruebas estandarizadas. Para ellos, la calidad es revelar altos puntajes en áreas como lenguaje, matemáticas y ciencias, que es lo que hace, por ejemplo, la prueba PISA. Y entonces se cree que en la medida en que haya alto rendimiento, se dice, en estas pruebas hay calidad de la educación. Yo no lo creo así. Yo considero que ese es un recurso entre muchos otros. Es un instrumento, es una señal, es un referente entre muchos otros, pero no el principal. Digamos que proporciona señales para repensar por dónde vamos y en qué hay que profundizar, pero no es la garantía de que muestre lo que es la calidad de la educación de un país. Habría que mirar ya por dentro de las instituciones educativas, cómo trabajan. Y aquí viene, pues, una aproximación a lo que tú me preguntas. Yo creo que hoy, si bien no es nuevo, el trabajo con proyectos en las instituciones educativas es una ruta vital, esencial, determinante para lograr que niños, niñas, jóvenes, muchachos, muchachas y personas mayores asuman la educación en una perspectiva creativa, productiva, productiva en el sentido de las ideas, de buscar soluciones a los problemas que vivimos en el día a día, de repensar lo que es este planeta hoy que está totalmente desajustado, y orientar entonces los planes educativos y de lectura y de escritura y de conversación y de escucha en esa perspectiva. Así la educación deja de ser un estereotipo, deja de ser un artificio para instalarse en lo que son las prioridades humanas y las prioridades del medio, incluyendo aquí a los animales y las plantas, todo lo relacionado con el medio ambiente, que todos sabemos si hay en el mundo hoy una reflexión profunda en este aspecto y que de algún modo las editoriales también lo están contemplando en los textos que seleccionan para trabajar en las aulas. En conclusión, yo diría, la pedagogía por proyectos es una ruta necesaria, vital, para que los estudiantes se interesen por aprender. De lo contrario, el paradigma distinto es el supuesto de que enseñamos definiciones, enseñamos contenidos, enseñamos modos de hacer cosas, pero de espaldas a los intereses y a las expectativas de los estudiantes. Esta es una característica de la pedagogía por proyectos, que hay que distinguirla del aprendizaje basado en proyectos. Aquí tenemos dos rutas distintas. En el aprendizaje basado en proyectos, los proyectos son propuestos por los docentes o son proyectos propuestos por los textos de trabajo. Hay muchos textos, libros de texto contemporáneos que proponen trabajar con ciertos proyectos y eso es válido, pero hace parte de lo que se llama aprendizaje basado en proyectos, que es distinto a la pedagogía por proyectos, que se caracteriza porque son los estudiantes los que proponen los proyectos. Nosotros reivindicamos en la Red Latinoamericana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, de la cual hace parte Argentina. En esta red está Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. Reivindicamos la pedagogía por proyectos porque creemos que empodera mucho más a los estudiantes y a las familias. Porque cuando los muchachos proponen los proyectos y construyen los proyectos con el acompañamiento de los docentes y las docentes, pues asumen la responsabilidad, asumen la iniciativa como propia. Y es increíble lo que vemos en estos países, porque es lo que hemos publicado en los libros escritos por maestros y maestras. Es increíble cómo se aprende sin darnos cuenta.
Es decir, el desarrollo del proyecto va abriendo el pensamiento para descubrir conocimientos nuevos. No están regulados por una instrucción, sino por un deseo de buscar respuestas a problemas identificados en los proyectos. Entonces yo diría, frente a la pregunta que haces, que esto que llamamos calidad, ya con el sentido que hemos señalado, definitivamente para lograrlo es la pedagogía por proyectos. Si no se puede la pedagogía por proyectos, bueno, el aprendizaje basado en proyectos, pero en todo caso, aquí los proyectos, desde los niños pequeños, desde prejardín, que son niños muy interesados en saber sobre los entornos, porque son preguntones, porque tienen siempre muchas dudas, inquietudes y quieren liberar como esas dudas que frente al mundo observado tienen, son los que más le dan cuerpo al trabajo con proyectos. Si se mira en el portal de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente, allá hay libros que se descargan gratuitamente. Uno de los libros precisamente fue respaldado por Santillana de Colombia, que se llama Pedagogía, Lenguaje y Democracia. Las dos primeras impresiones de este libro lo asumió Santillana en Colombia y lo entregamos regalado a los miembros de esta red. Ese libro recoge experiencias de Argentina, porque en Argentina hay maestras y maestros que trabajan con proyectos, pero igualmente de Brasil, de México y de Colombia, que ilustran pues cómo trabajar con proyectos es sin duda la ruta más poderosa para que niños y jóvenes construyan identidad con el acto de aprender. Bien, bien, Fabio. Gracias por comentarnos de este material que, como vos decís, se trabajó bastante en Colombia, pero nos parece que este encuentro que estamos grabando, este podcast, va a llegar a muchos otros lugares y posiblemente puedan también acceder a ese material y seguir aprendiendo para poder seguir estas ideas del aprendizaje por proyectos y de la pedagogía por proyectos. Gracias, excelente respuesta y excelente recomendación. Sí, Sí, Fabio, sí, sí. Ujú. y te escuchaba atentamente y comparto y la verdad me gusta mucho esto de este abordaje que planteás del trabajo por proyectos, del aprender haciendo y sobre todo la distinción que hacías, ¿no? Respecto a la calidad educativa. Destacás mucho el ámbito escolar, ¿no? Dentro de este marco de alfabetizador y de aporte a la calidad educativa, pero quiero preguntarte qué aspectos de la educación no formal crees que son importantes también para este propósito de mejora de la calidad. Y aprovecho a hacerte otra pregunta en esta misma. Compartías algunos datos y compartías el tema esto de la medición de hoy, algunos indicadores en América Latina que a veces no son tan optimistas. Preguntarte a vos cuán optimista sos con la mejora de los niveles educativos en América Latina y qué crees que las políticas educativas deberían abordar o el trabajo diario desde el aula debería abordar para poder mejorar esos indicadores. Sí, bueno, lo primero es reconocer que la escuela como institución no puede alcanzar sus propósitos sola. La escuela sola no marchará nunca en congruencia con lo que esperamos de ella. Requiere de la articulación con las familias, la articulación con grupos de investigación en educación de las universidades, requiere de la articulación de los agentes gubernamentales. Yo creo que Buenos Aires es un buen referente para que podamos entender este término que propuso en su momento Pierre Bourdieu, el del capital social o capital cultural o capital simbólico, como ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, estas grandes ciudades de nuestros países, han logrado comprender en distintos momentos, por supuesto, no siempre, que definitivamente cuando hay agendas culturales,
cuando las bibliotecas amplían sus acervos, cuando las bibliotecas se transforman ya no como espacios para el silencio, sino para la conversación alrededor de lo que se lee, y esta es una tendencia hoy de las bibliotecas en el mundo. Antes, si ustedes recuerdan, uno no podía hablar en el salón de la biblioteca y estaba el aviso de prohibido hablar, El silencio. silencio. No, pues hoy las bibliotecas son el espacio de encuentro para hablar sobre lo que se lee. Y es que en efecto, el lector se fortalece cuando tiene con quién conversar sobre lo que lee, y el otro cualifica su escucha cuando tiene a alguien que le habla de lo que está leyendo, siempre en relación con un problema común, con una determinada circunstancia o situación social o filosófica o científica. Y entonces digamos que la escuela requiere de estos empalmes. Ya muchas ciudades lo están haciendo, hay muchos alcaldes que lo han comprendido así y hacen inversión en los museos, en las ferias, en los barrios. Los museos interactivos son aquí, me parece, una experiencia vital. Los que tiene Europa, digamos, ustedes saben que Europa nos lleva una ventaja tremenda en lo que tiene que ver con ciudadanos que piensan de manera analítica y crítica el mundo, pero es porque hicieron una inversión altísima después de la Segunda Guerra Mundial y lo han sostenido para tener bibliotecas, para propiciar condiciones para que los libros lleguen a las familias, tener subsidios en los precios de los libros, porque lo que aspiramos es a que las familias sean lectoras. El estudiante solo no puede tampoco. Es la familia lectora la que nos garantiza, incluso la segunda pregunta que tú haces en relación con los indicadores que estas pruebas estandarizadas muestran. Si la familia lee, que quieren leer, eso no es cierto lo que los medios dicen, que la familia se resiste a leer, que no se quiere leer, que se ha perdido el hábito lector, que entre otras cosas yo siempre cuestiono la palabra hábito. La lectura no es un asunto de hábito, ya lo dije, es un asunto de necesidad y de deseo, de pulsión. Y en esta perspectiva, pues, el mundo de afuera aporta a la cualificación de los procesos educativos en los colegios. Y el mundo de afuera es eso: bibliotecas, museos formales, tradicionales, históricos, de carácter científico, sobre todo museos interactivos. Ahí era donde hacía la referencia a Europa. Es increíble ese museo que tiene la ciudad de Valencia en España, por ejemplo, que es asombroso cuando uno va a este museo y ve a los niños con abuelos y abuelas entrando a los laboratorios de ese museo con su bata blanca a hacer experimentos. Sí, tal Pues cual. eso cómo le contribuye a la escuela. Ese niño que entra ahí a ese museo interactivo, que aprende haciendo, aprender haciendo en efecto, llega a la escuela con muchas preguntas. Y entonces esas preguntas hacen que la maestra o el maestro tenga que consultar, indagar, ponerse al día para lograr la interacción comunicativa que se espera hoy en las aulas de clase, que ya no es la magistralidad de las clases, sino la interacción, porque tenemos que reconocer con humildad que los niños y los jóvenes nos llevan ventaja a los adultos en el uso de las herramientas tecnológicas, que es otra escuela que hay que asumir con cuidado. No basta con prohibirlas en las aulas, con lo cual no estoy de acuerdo, sino de lograr pactos con los estudiantes para saber usar las herramientas, no al chateo en la clase, no a responder mensajes, sino a usar la herramienta para explorar, para consultar, para darle la voz a otro que en el mundo se refiere al problema que se está analizando en el aula. Ese es el sentido, digamos, pues, del uso de las herramientas tecnológicas. Entonces diría, pues, que esto está vinculado con estos aplicativos que cada país hace, con las pruebas sobre lo cual hemos investigado y yo he participado,
Yo participé con UNESCO en las pruebas del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, con una argentina, los dos coordinamos el área del lenguaje, con Ana Torresi, de la Universidad de Río Negro de Bariloche hoy, y fue para nosotros un aprendizaje tremendo, pero logramos romper con formatos que estaban instalados en estas pruebas que no le daban mucha importancia a la escritura y logramos introducir la escritura con unas escalas de valoración cualitativa que nos permitió entender aquello que no lograba mostrar los resultados de la prueba de lectura. Fue una experiencia realmente interesante, fundamental, pero nosotros lo decimos en el análisis de resultados. Si esos resultados no se usan en la escuela como retroalimentación, en el sentido de definir agendas de formación y de actualización con los docentes para saber cómo afrontar los vacíos, por ejemplo, en relación con la comprensión de una consigna. Si a un niño le pedimos que escriba lo que el médico le dijo cuando lo llevaron al consultorio porque se sentía enfermo, si esa es la consigna, ¿por qué el niño escribe una conjugación verbal en esa prueba? Entonces, eso es para llevarlo al aula. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el niño repite una conjugación verbal desentendiéndose de la consigna? Entonces, aquí esas pruebas nos ayudan como material pedagógico. De lo contrario, son inútiles. Si no se articulan con la formación y actualización de los docentes y de nuevo se devuelve a los estudiantes lo que respondieron, las pruebas son inútiles. Son una inversión que realmente poco aportan a lo que queremos. Bien, qué interesante este tema, también la revalorización que estás haciendo de las bibliotecas, los museos, del contexto alfabetizador y el contexto interesante para que los alumnos sigan, para que los jóvenes y los niños sigan aprendiendo. Creo que lo que nos está pasando es que cada una de tus respuestas nos abre un montón de preguntas, un montón de posibilidades de seguir conversando. Tenemos un tiempo limitado para este podcast, pero seguro que te vamos a volver a invitar en otra oportunidad. Y bueno, por ahí teníamos una última pregunta. La última, que además con esa biblioteca de fondo y este tema que dejaste abierto, nos dejaste con muchas ganas también de seguir profundizando. ¿Qué libros, qué autores nos recomendarías si tuvieses que elegir del corpus de los que has leído para poder seguir trabajando este tema de la calidad educativa? Sí, mira, en el campo de la educación, yo estuve en Argentina en el mes de diciembre y fui hasta Bariloche precisamente a visitar a mi amiga Ana Torresi. Y cada vez que uno va a Buenos Aires, lo primero que hace es ir a las librerías, Sí. que sigue, a pesar de la crisis que vive Argentina, sigue siendo Buenos Aires una ciudad emblemática en lo que tiene que ver con las librerías. Es para uno realmente una excursión muy lúdica ir a las distintas librerías. Y yo encontré la traducción, que Argentina tiene muy buenos traductores, hemos aprendido de Argentina desde la década de 1970, cuando yo cursé la carrera universitaria. Las traducciones que llegaban aquí a Colombia eran de Argentina. Y era increíble porque eran traducciones casi paralelas a la primera edición que hacían en Francia para decir algo de los filósofos y de los semiólogos, por ejemplo, de Roland Barthes. Si salía un libro de Roland Barthes en París, inmediatamente en Argentina, en el mismo año, hacía la traducción y los libros llegaban y circulaban. Lo mismo que México, que también tuvo pues un grupo de traductores y un movimiento editorial interesantísimo. Hay un autor que ya había estudiado antes en francés, que se llama Philippe Mirieu. Tiene un libro publicado recientemente, el año pasado, que se llama Educar Hoy, textos escogidos. Yo recomendaría este libro para este tema que hemos abordado hoy, porque Meriu aborda este asunto de la calidad
y este contraste que se ha ido dando entre la educación de afuera y la educación de adentro. La de adentro es la de la escuela y la de afuera es la del mundo. Y cómo hacer converger o tender puentes entre una y otra educación. Esto lo tenemos pues recogido en este autor que ha hecho grandes aportes. Todavía él sigue investigando en el campo de la educación y la pedagogía. El texto se llama Educar Hoy y son textos seleccionados por el editor eh, en Rosario, de una editorial de Rosario. Gracias Bien. Fabio. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos llevamos no solo ideas para seguir pensando, sino también este libro para buscar y leer y seguir aprendiendo. Gracias, Fabio, por acompañarnos en esta aventura del podcast y esperamos estar con vos en otra oportunidad. Muy bien, con mucho gusto. Un abrazo para todas. Gracias. Un abrazo. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.